Es un placer de poder estar otra vez abriendo la palabra en esta mañana. Os invito a que abramos en Romanos capítulo 2. Dicen que la memoria, bueno, no dicen, es un estudio y se ha comprobado que la memoria es constructiva. Eso quiere decir que nosotros, una vez hemos pasado un evento, realmente escogemos qué recordar y cómo recordar. De manera que cuando pasan unos años, a lo mejor padres, abuelos, tíos se reúnen y comentan un mismo evento y cada uno lo ha experimentado de manera diferente. Lo que es esa memoria constructiva, a veces la psicología también habla de la protección del autoengaño. Y es que hay veces que nosotros nos convencemos a nosotros mismos de cómo son las cosas, ¿no? Quizás para evitar estar desolados porque a lo mejor hemos hecho algo y no lo hemos hecho bien, ¿no? Y entonces, aún hay algunos, dentro de la psicología, hay algunos vídeos que son muy graciosos a veces de alguien, a lo mejor que en una relación pues lo han abandonado y dice, no, es que los dos lo hemos dejado. O ya no diremos, no entraremos en la doble vida que a veces se lleva en Facebook y todas esas ilustraciones de a veces lo maravillosos que podemos aparecer en Facebook y luego nuestra vida es otra cosa. ¿Hasta qué punto nosotros tenemos una visión correcta? Es que aún el Señor Jesucristo nos dijo, Sermón del Monte, capítulo 7, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y dice, ¿cómo te pones tú a ver la mota que hay en el ojo de tu hermano si tú tienes una viga en el tuyo? O sea, eres muy capaz para discernir cuáles son los defectos de la persona que está delante tuyo, pero no eres capaz para mirarte al espejo y ver que tienes un problema muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos construido nuestro concepto de nosotros mismos y a veces es diferente de la realidad. Esta semana leí en el periódico acerca de las polarizaciones. Hablaba de cuestiones políticas, pero decía cómo cuando hay una discusión o un debate, cuando hay dos partidos encontrados, dice, cada uno escoge elementos para construir su historia. Y entonces construyen su historia sobre la base solamente de unos elementos, ignorando otros, hasta el punto que es una frase en latín que es mors tua vita mea, o sea que tu muerte es mi vida. Pero ni uno ni otro bando tienen una visión objetiva de las cosas, sino que cada uno ha construido su realidad en aquellos elementos que ha escogido. De hecho, es que tesis doctorales, estudios universitarios, muchas veces lo que hacen es eso. Y son diferentes perspectivas porque, queramos o no, por nuestra forma de ser tendemos a ser parciales. No podemos ser objetivos. Creo que por eso la Escritura nos dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Nos dice que no seamos sabios, que no seamos sabios en nuestra opinión. Pero bueno, la Escritura nos presenta en el capítulo 2 a un personaje interesante. Es un personaje que a lo mejor lo podemos conocer. Es quizás el judío. Es un personaje que, antes de leerlo, lo explicaré. El apóstol Pablo, en estos primeros 3 capítulos, lo que hace es hacer una causa contra la humanidad, explicar por qué todos los hombres estamos bajo pecado, demostrar que eso es una realidad, no es una ira, no es un enojo, no, es una realidad, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios.
Entonces, en los primeros 3 capítulos, el apóstol Pablo recorre diferentes personajes. El primero es el pagano, aquel que, rechazando lo poco que sabe de Dios, de una forma natural, rechazando que Dios ha creado el mundo, que debe darle gracias y adorarle, el pagano lo que hace es rechazar eso y volverse a su propia idolatría. Y entonces construye sus ídolos y adora a cuadrúpedos, a reptiles, y tenemos todas esas muestras en nuestras civilizaciones y aún hoy en día de esa falsa adoración, porque no han querido tener a Dios en su noticia. Y luego cómo el mundo pagano, no solo eso, sino que se degrada en su moralidad e injusticia en todas las áreas de la vida. Pero había otras personas. Probablemente nosotros, en esta mañana aquí, ninguno de nosotros caigamos dentro, al menos ahora, quizás en el pasado sí, pero ahora probablemente ninguno caigamos en esta categoría. Bueno, probablemente muchos de los que estamos aquí estamos ya en el capítulo 4, 5, 6 en adelante de Romanos. Pero aquí, como digo, presenta varios personajes del mundo delante de Dios. Este segundo personaje encarna al judío, el judío que había recibido una herencia rica en el conocimiento de Dios. El judío no era un pagano que estaba detrás de ídolos, detrás de falsas deidades. Leemos el Olimpo de los griegos, de los romanos, y dices, ¿pero quién va a creer eso? Pero aún así había personas que lo creían. Pero el judío había recibido una herencia rica, una revelación del Dios verdadero. Había recibido unas costumbres que se habían desarrollado dentro del pueblo de Dios. Pues bien, más o menos en el siglo III, II, antes de Cristo, hubo una gran dispersión de los judíos. La cultura griega se metió dentro de las vidas de los judíos. Y los judíos moraron en diferentes partes del mundo conocido, desde Egipto hasta Asia Menor, Grecia, Macedonia, etcétera, etcétera. Y ellos en realidad vivían como griegos. Su forma de vestir, sus costumbres, sus deseos, sus ideales eran griegos. Pero todavía mantenían, soy judío, soy heredero de una tradición religiosa genuina, sólida y superior a la de todos estos paganos. Así que mientras estos judíos vivían en el mundo conocido fuera de Jerusalén, pero vivían como griegos, de hecho, entre paréntesis, en el Nuevo Testamento se refiere a ellos como los griegos. Hechos capítulo 6, cuando las viudas de los griegos eran menospreciadas, no son griegos de Grecia, son judíos que vivían en la dispersión y que cuando venían a la religiosa Jerusalén eran considerados judíos de segunda. Pero eso sí, cuando estos judíos, con una forma de vida griega, diríamos mundana, estaban viviendo en sus lugares, aunque vivían como los griegos, su fe tenía otra profundidad. Y entonces miraban a los gentiles, a los paganos, con desdén. Decían, estos gentiles Dios los ha creado para alimentar el fuego del infierno. Eso es lo que decían los judíos. Estos, de hecho, es que el mismo Señor, cuando dice a la mujer sirofenicia, no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El Señor fue absolutamente gentil con esta mujer. Pero los judíos, cuando hablaban de los gentiles, no hablaban como perrillos, de una forma casi tierna, sino hablaban de perros, que no tenían no merecían nada. Estaban destituidos de cualquier relación con el Dios verdadero. Los judíos eran el pueblo elegido. Y entonces este es el personaje que el apóstol Pablo trata cuando le mira, le pone delante del Señor y le dice, por eso
Eres inexcusable, hombre tú que juzgas, quien quiera que seas. Porque al juzgar a otro, y esta palabra otro es heteros, es de otra clase, por eso entramos en esa distinción de judíos con gentiles, en lo que juzgas a los gentiles, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y dice el apóstol Pablo, pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Tú, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, sobre el judío en primer lugar y también sobre el griego. En cambio, gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío en primer lugar y también al griego, porque para Dios no hay acepción de personas. En esta mañana me gustaría tratar lo efímero que es una fe solo mental. O en otras palabras, el hecho de que tú seas capaz de discernir lo que está bien o que puedas juzgar a otros, eso no te hace nada a ti. No es nada bueno para ti. No puedes presentarte a Dios y decir, bueno, no, yo ya sé lo que es hacer lo bueno. Recuerdo en una ocasión un anuncio de televisión que decía, lo he intentado buscar, pero no lo he encontrado, pero me encantaba porque dice, esto es lo que él cree que pasa. Era una campaña de tráfico en cuanto al alcohol. Y entonces aparecía un chico todo moderno con un deportivo llegando y derrapando y aparcando así de una forma que solo los especialistas pueden hacer. Y luego decía, esto es lo que en realidad está pasando. Y se veía un chico totalmente degradado, chocando con el de delante, chocando con el de detrás, destrozando los coches y saliendo tambaleándose. Aquí tenemos, en primer lugar, quisiera considerar cómo es la fe de este hombre, cómo él se ve, cómo Dios lo ve, y en segundo lugar, cómo es el juicio de Dios. En primer lugar, la falsa satisfacción de poder juzgar. Madre mía, tenemos ambiente esta mañana, ¿no? Bueno, ¿cuál es el pensamiento de aquel que mora en las justificaciones, ¿no? No sé tú, pero yo he oído a veces, sí, yo sé que Dios me tiene que decir cosas, pero yo también tengo que decirle a Dios alguna cosa. Yo diría, ¿qué? ¿Qué? En primer lugar, este hombre inexcusable dice, juzga y piensa que escapa del juicio de Dios. Primero dice, juzga las cosas. O sea, es capaz de decir qué está bien y qué está mal. O sea, tú cuando vas en tu coche, el otro día alguien dice, ¿qué pasa? Que ¿dónde le han dado el carnet de conducir que no sabe que esto es un vado y que esto aquí no se puede aparcar? O cuando tú vas por el coche, ¿te han puesto alguna multa por velocidad? ¿Es que no entendías la señal? Sí, no, tú puedes decir, incluso cuando tú vas igual a 130 y te pasa uno de esos coches, un Mercedes o un Porsche, y te pasa a 180 y dices, oh, ese sí que va mal. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Parece que porque yo sé distinguir que el otro está haciendo mal, ya eso me hace que yo controlo. De ninguna manera.
Juzga todas las cosas. Tú que juzgas, quien quiera que seas, no importa si eres judío, si eres religioso, prosélito, temeroso de Dios, no importa. Por mucho que tú juzgues, si tú haces lo mismo, dice la Escritura, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti. Estas personas disciernen lo que otros deben hacer, pero sin embargo, con ese discernimiento lo que están diciendo es: yo sé lo que es bueno y lo que no lo es, pero aún así hago lo que quiero. Con ironía digo, ¿no lo has oído? Para ser justo, basta con fijarte en alguien que a ti te parece que es más injusto que tú. O sea, pecador, sí, esos que andan por ahí, el robar, el mentir, sí, esos son pecadores. Yo no. Quizás es por esa falsa seguridad que las personas tienden a ser más exigentes cuando se trata de pecados ajenos. Cuando Dios le quiso mostrar a David su pecado, ¿qué hizo Natán? Le dice: bueno, oh rey, dice, mira, había un hombre que tenía solo una oveja y había otro pues que era un mercader con varias ovejas, y vino un viajante, una cuestión inesperada, tengo que hacer una comida para esa persona tan especial que ha venido, y el que tenía varias ovejas dice: voy a coger la oveja sola que tiene el otro y la voy a sacrificar para la comida. Y David se enardece. ¿Por qué se enardece? Porque era el pecado de otro. Y dice: ese hombre tiene que pagar 5 veces con lo que ha dado. Y le dice: tú eres aquel hombre. ¡Buah! ¡Qué espectacular la forma en cómo el Señor le muestra, y en esta mañana nos muestra! Es mucho más fácil juzgar el pecado en los demás que no en nosotros. En lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. El fariseo que estaba orando y le dice: mira, ahí ve a un publicano que está dándose golpes de pecho y dice: Señor, gracias que no soy como este publicano, diezmo todo lo que tengo, etcétera, etcétera. Y el Señor dice que el publicano fue justificado antes que el fariseo. Se pensaba el fariseo que porque era capaz de discernir mientras veía a una persona peor que él, eso es que ya era justo. Simón el leproso estaba con el Señor en su casa. Había invitado a ese maestro que de repente había tenido una reputación inmensa. Y entonces, en medio de la cena, resulta que aparece una mujer de mala vida. Y esta mujer de mala vida está llorando sobre los pies de Jesús y secando con sus cabellos. Y Simón el fariseo, el experto religioso, santo, reconocido como gran maestro en Israel, dice: este hombre, refiriéndose a Jesús, si fuera profeta, sabría quién le está tocando. Y entonces el Señor le dice: Simón, tengo una cosita que decirte. Qué fácil fue para Simón juzgar tanto a la mujer como al Señor, mientras él retenía su propio pecado. Eres inexcusable, hombre, tú que juzgas, porque al juzgar a otro en lo que condenas a otro, estás atesorando condena para ti mismo. Qué pobre es la imagen que nos hacemos de nosotros mismos, qué inexacta. Hay una falsa seguridad en la persona que juzga, y es: oye, Dios todavía no me ha juzgado. De hecho, es que a veces he oído alguna vez decir: oye, al fin y al cabo, personas que se apartan o que no aceptan al Señor, les va muy bien. Les va muy bien. Bueno, aquí lo que dice el Señor es: menosprecias las riquezas de su benignidad
paciencia y generosidad. Lo que este hombre que juzga, lo que toma como, como no me viene el juicio de Dios, eso significa que Dios aprueba la forma en que vivo. ¿Estamos prosperando? Y pensamos que por nuestra prosperidad eso es que Dios está poniendo el sello de su aprobación en nuestra vida. ¡Qué error! El Señor dice, no. Su benignidad, o sea, su amabilidad, la paciencia de Dios, o sea, el hecho de que Dios retenga su indignación frente a tu pecado, o la generosidad de Dios. Esta generosidad se refiere a la tardanza en enojarse, la tolerancia de no castigar inmediatamente su pecado. Y eso, esta persona que juzga lo toma como, no, lo que Dios está haciendo es que con su bondad está tratando de guiarte al arrepentimiento. No está aprobando tu forma de vida. Esto así pensaban los discípulos. ¿Os acordáis? Juan capítulo 9, cuando los discípulos ven a un ciego y le dicen al Señor, dice, Señor, ¿quién pecó? ¿Sus padres o para que este hombre naciese ciego? O sea, si las cosas le van mal, es que ha pecado. Lucas capítulo 13, dice el Señor, se refiere a unos galileos a quienes Pilato mezcló su sangre con la sangre de los sacrificios. Eso para un judío era lo más ignominioso que podía haber, contaminar físicamente su propio cuerpo, que eso lo dejaba inmundo ya para los restos. Y los judíos pensaban, si les ha pasado eso, algo habrán hecho. O sea, si no me pasa nada es que Dios me está aprobando. Eso no es así. Eso no es así. De hecho, es que el Señor en el Antiguo Testamento aún dice, por ejemplo, Oseas 5:15, volveré luego a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En medio de su angustia me buscarán. O dice también el Señor, no quiero yo la muerte del que muere. Convertíos, pues, y viviréis. Dios espera pacientemente y no nos juzga por nuestra maldad, sino que es, como dice aquí, benigno, es paciente, es generoso en su trato con nosotros. Este que juzga piensa, esta palabra es logizomai, ¿sabéis más griego de lo que pensáis? Logística, logística es hacer pues una especie de razonamiento de cómo distribuir las cosas. Pues este hombre piensa, él razona, aunque a veces haga lo que dice, que él escapará el juicio de Dios. Este es un apelar a su sentido común. ¿Piensas que tú vas a escapar el juicio de Dios? Eso es lo que este hombre que juzga y construye ese ego infranqueable, inquebrantable. Realmente lo que el Señor dice es que sus palabras le condenan, como hemos dicho, que Él hace lo mismo. Y hay dos verbos, uno es praxis, ¿sabéis griego? Praxis. Y el otro es poieo, ese es más difícil. Pero a veces practica el pecado y otras veces lo comete. Pero de cualquier manera, su propio juicio indica que sabe lo que está haciendo. En realidad, tiene un corazón duro. ¿Qué quiere decir? Insensible al tacto. Déjame decirte cuánto toma para que te arrepientas. ¿Cuánto toma para que reconozcas que no has hecho bien? En una discusión, puede ser con tus hijos, puede ser con tu esposa, con tus padres, ¿cuánto toma darte cuenta que has hecho mal? A veces sucede en el trato humano
Todos aquellos que trabajáis, psicólogos, trabajadores sociales, todos los que trabajáis con personas, sabéis que a veces tú puedes decirle a una persona, mira, no tienes razón, has hecho mal, y la persona en ese momento es que no hay manera. Dice que no, y que no, y que no, y se va. Ahora, eso sí, a lo mejor al día siguiente o un par de días después viene y dice, oye, tenías razón. O si no, simplemente, si es alguien que te ha ofendido, que te ha hecho algo mal, que ha dicho algo impropio, se callará y tratará de mostrar un trato amable. Y con sus acciones tú interpretarás, no, es que quiere restaurar la relación. Y a veces lo recibes y dices, bueno, es igual, como dice Pedro, el amor cubrirá la multitud de pecados. Pero en realidad, a veces el problema es que nuestro corazón está endurecido y toma golpearlo con un bate de béisbol para que se dé cuenta que debe arrepentirse de algo. Dice, por tu corazón duro, impenitente, no arrepentido, o sea, no le afecta, no tiene ningún dolor por el pecado, por la misericordia que Dios tiene hacia él. Esto es una explicación de esa dureza de corazón. Y dice, atesoras ira para ti mismo. O sea, el atesorar es guardar en un lugar seguro algo que tú quieres usar en el futuro. O sea, pues esto es lo que estás haciendo. En la medida en que tú piensas, yo estoy bien, no soy tan malo como este ni como este otro, funciono, estoy bien. Y mira, Dios no me ha juzgado, me va bien. ¿No? En esa manera podemos estar endureciendo nuestro corazón y atesorar, amontonar ira para nosotros mismos en vez de ira sobre los demás. Hay un día de ira. La Escritura lo dice con toda claridad. El apóstol Pedro dice que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados, o sea, Dios no los juzga inmediatamente, están guardados por la misma palabra para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Hay un día de la ira. De verdad, como creyentes, no nos dejemos llevar por solamente ese Dios de amor maravilloso que lo es, no solo por ese Dios bondadoso, amable, gentil, que lo es, pero entendamos que también es un Dios de verdad, de santidad y de justicia, y de que hay un día de la ira. Deuteronomio 32, 35, que se repetiría en Romanos capítulo 13, dice el Señor, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo, hablando de los pecadores, rebeldes, etc., su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. ¿Te acuerdas las palabras de Juan el Bautista? Dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Es una expresión que dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, es como que Dios tiene el hacha ya puesta en la raíz del árbol para darle un swing, no sé cómo se dice en castellano, y entonces ejecutar su juicio. Esta es la realidad de aquel que juzga. Dios tiene misericordia, tiene, como hemos dicho, benignidad, paciencia, longanimidad. El propósito de Dios es recuperarlo. Esto nos debe hablar acerca de cómo tratamos a las personas no creyentes. Debemos tratarlas no buscando un juicio para ellos, sino buscando y orando que el Señor les bendiga, tratando de ganarlos como el Señor lo hace, su benignidad, su bondad, su paciencia, trayéndolos al arrepentimiento. Hablando de la ira,
El Señor dice: nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de los hombres. Por último, dejadme comentar algo acerca del juicio de Dios que nos habla estos versículos. En un primer lugar, dice el apóstol Pablo que sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Fíjate, el apóstol Pablo, ¿cuántas penalidades no pasó? Pasó penalidades de los judíos, pasó penalidades de los paganos, de los romanos, o sea, todos le persiguieron. Déjame preguntarte, ¿cuántos de ellos fueron juzgados por lo que hicieron mientras Pablo vivía? Ninguno. Ninguno. Si podemos hablar de la quema de Roma en el año 68, antes que pudiéramos decir el mundo romano se revolviera contra Nerón, etcétera, etcétera, la cabeza de Pablo fue guillotinado por Nerón. Los judíos que tanto persiguieron a Pablo, ¿cuándo fueron juzgados? En el año 70, general Tito del ejército romano fue y castigó a Jerusalén. Los gentiles, ¿cuándo fueron juzgados los gentiles? Todos ellos no fueron juzgados en su tiempo. Cuando el apóstol Pablo dice que sabemos que el juicio de Dios es según verdad, Pablo habla de una certeza en fe. Hermano y hermana, tengamos claro, Dios, como dice Nahum, es muy limpio de ojos para ver el mal. O Habacuc, ahora mismo no me acuerdo qué de los dos profetas menores. Es muy limpio de ojos para ver el mal, que no dará por inocente al culpable. Existe una ira de Dios. Ese juicio de Dios sabemos que es según verdad. Esta verdad significa en el entorno hebreo la integridad del corazón. Y aún nos dice el apóstol Pablo que Dios no tiene acepción de personas, versículo 11. Literalmente, Dios no mira ni favorece según la cara de quien está delante. Hermano, ¿tienes la convicción de que cuando Dios te mire a ti, cuando estemos delante del Señor y Dios te mirará, no te mirará mejor porque me llamo Manuel, o porque, mira, como ha sido pastor o ha hecho esto y lo otro, pues voy a mirarle mejor? En absoluto, en absoluto. El Señor o nos mirará a través de Cristo o no. Y ahora lo que nos viene son unos versículos que quizás puede confundir o traer un poco de perplejidad, porque dices, oye, ¿no somos salvos por la fe? ¿Cómo dice aquí el apóstol Pablo de que, cómo dice el apóstol Pablo que pagará a cada uno conforme a sus obras? Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Dice, ¿significa que tengo que perseverar, que tengo que esforzarme para ganar la salvación? De ninguna manera. Aquí no está hablando de las condiciones de la salvación, pero sí está hablando de las personas que estarán delante del Señor. En Hebreos dice, buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Lo que pasa es que nosotros a veces tenemos un poco de confusión, porque dices, pues si ha orado la oración del pecador, pues aunque no veamos nada en su vida, no pasa nada. Yo eso no es lo que veo aquí. ¿Cómo han llegado estas personas a perseverar en buscar hacer lo bueno? No por sus méritos, porque Pablo diría poco después, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. O sea que aquí no hay nadie.
Lo que pasa es que Cristo murió por nosotros, nos llama al Evangelio y nosotros, indignos pecadores, nos presentamos delante de Dios sin nada en las manos. Dios, por su gracia, por la obra de Cristo, perdona nuestros pecados y cambia nuestro interior. Lo dice la Escritura: quitaré vuestro corazón de piedra y os pondré un corazón de carne. Cambia la naturaleza, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y eso no es oculto, no es un secreto, no es un escondite. Eso se muestra, se reproduce. Y el creyente que es salvado únicamente por gracia, llega el momento que de forma natural, como dice aquí, persevera, busca gloria, honra e inmortalidad. Sin embargo, el pecador, no importa los ritos religiosos que haya cumplido, sigue en su pecado y no obedece a la verdad, al llamado de Dios, sino a la injusticia. Concluyo. Primero, qué pronto a veces desenfocamos nuestros ojos del Señor y los enfocamos en nosotros. ¿Os acordáis los discípulos? El Señor le dice: mira, vamos a Jerusalén, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores, morirá y al tercer día resucitará. ¿Y qué surge entre ellos? En vez de mirar a Dios o mirar al Señor, ¿quién ha de ser el mayor entre nosotros? Aún en la última cena, en la Pascua, ¿quién ha de ser el mayor entre nosotros? Qué fácil, a veces nos miramos y dices: no, la Iglesia, no, sí, no, a ver, el Señor sí, pero nosotros vamos a hacer lo que... ¿Qué? Como decía un hermano, un pastor amigo mío, dice: qué fácil se nos va el temor de Dios. Y podemos hablar mal de un hermano sin pensar que Dios no tiene acepción de personas. Como si nosotros fuéramos el juez. Dice Santiago: uno es el dador de la ley. ¿Quién eres tú que juzgas? Primero, cuidémonos de mirar nuestras vidas delante del Señor. No importa lo que los demás hagan, no importa que seamos capaces de discernir lo que este y este otro hace bien. La pregunta es: ¿qué haces tú y qué hago yo? Porque a lo mejor estamos haciendo lo mismo. Sí, los fariseos se contentaban, no mataban, pero el Señor les dijo, dice: oísteis a los antiguos: no matarás, pero yo os digo que si alguno se enoja contra su hermano, si le dice necio, es de la misma familia de pecados. Entonces, como todos nos van a juzgar, como todos hemos pecado, ¿qué pasa? ¿Ya no hay juicio? ¿No importa? A veces es lo que se dice, ¿no? El primero que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nosotros no somos quien juzgar, pero hay cosas que la Escritura dice que el Señor juzgará un día. Y cuando nosotros decimos: esta conducta es un error, es un pecado, y Dios lo juzgará en su día, nosotros no estamos tomando el papel de juez, estamos reconociendo lo que Dios dice en su palabra. Habrá un juicio de Dios y según verdad. A la persona que juzga a otros, que es capaz de mirar por encima a otra persona y puede discernir cuándo hace mal de cuándo hace bien, y piensa que por eso ya está mejor, el apóstol Pablo al principio del pasaje le da un adjetivo que me parece tremendo. Dice: eres inexcusable. Esto es, no apologías, literalmente. No tienes ninguna justificación. Hermanos, de verdad, miremos al Señor. No nos miremos unos a otros como si solo dependiera de nosotros. Tengamos cuidado.
mantengamos un temor de Dios. Y si alguna persona nos dice, yo no soy tan malo, esos que roban, esos que... pues que el Señor nos ayude a llevarles estas palabras de que la bondad de Dios les guía al arrepentimiento, y examinemos nuestros corazones y nuestras vidas a la luz de su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, que quizás a la mayoría de los que estamos aquí tú nos has llamado y un día vinimos a tus pies, reconocimos que no teníamos nada en nosotros. Pedimos, Padre, que podamos mantener ese mismo corazón, esa misma conciencia de que nuestro corazón está inclinado al mal, y a menos que tu gracia no hubiera llegado a nuestras vidas, nos habríamos corrompido como cualquier otro. Ayúdanos a tener esa misma compasión, ayúdanos a tener ese mismo corazón como el tuyo, benigno, paciente, longánime, llamando a las personas al arrepentimiento, no condenándolas, no buscando como Jonás que tú derrames juicio, o como los apóstoles que querían que cayese fuego sobre Samaria porque no recibieron al Señor. Que podamos, Señor, tener el corazón tuyo tan limpio, tan santo, tan misericordioso como tú eres. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a tener un par de minutos para meditar y después tendremos la cena del Señor.